Pastor José María Villanueva ha impregnado su servicio en la predicación de las Escrituras con pasión, entrega y compromiso durante más de 30 años. Junto con su esposa Clara y sus hijos Sergio Andrés y Laura Jimena, fundaron el ministerio Global Family en el año 2005 y complementando su visión familiar con Juanita, Emilia y Noah. Ha venido trabajando para levantar generaciones que sirvan, teman y alaben el nombre de Jehová, el único y verdadero Dios. Y querido compartir con ustedes un tema, mil gracias, que he intitulado Ungidos para liberar. Creo que sale ahí, es eso. ¿Y por qué sentí compartir? El pastor Aníbal me llamó, me dijo, vamos a tener una convención, vamos a hablar sobre el estruendo, pero quiero que antes de hablar del estruendo rompamos maldiciones. Yo dije, ay, qué lindo. Entonces, mira que en este tiempo Dios me puso en mi corazón enseñar por tercera vez en Global Family una serie de Hechos de los Apóstoles. La he dado por 2 años, en 2 ocasiones en estos 19 años, y empecé hace 2 semanas. Empecé sobre Hechos de los Apóstoles, estudiándola verso a verso. Y hay muchas cosas que me impactan de este primer capítulo, y es como Lucas escribe a Teófilo y le dice, así como en el primer tratado, yo te comencé a contar las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Y cuando hace muchos años estaba estudiando ese verso, dije, definitivamente eso es lo que tenemos que hacer. Lo que Jesús hizo y lo que Jesús enseñó. Teófilo puede ser un discípulo amado por Dios, o puede usted tomarlo que esa carta es a todos los amados por Dios. Espero que usted se sienta amado por Dios. Y dice que Jesús estuvo 40 días recordándoles todos los principios del reino de los cielos. Y en el día 40 fue levantado al cielo delante de 500. Y él les dio una instrucción muy concreta y muy específica. Él le dijo, no se muevan de Jerusalén hasta que sean revestidos del poder de lo alto. Y para mí es un principio de que hay muchas cosas que a veces hacemos y nos movemos, pero sin esa presencia y ese poder del Espíritu de Dios en nuestras vidas. Y siempre le digo, Dios, no me dejes mover. Hace unos meses atrás Dios me dijo algo muy específico, y era que me quería ver un poco más quieto. Tenía muchas actividades, muchos compromisos, y Dios me dijo, quiero que te quedes quieto un tiempo. Y empecé Dios a decirme, esto que haces tal día, cancélalo, eso que haces tal otro día, cancélalo. Y bueno, me quedé con poquitas actividades y entendí que Dios me quería nuevamente quieto para que antes de moverme recibiéramos el poder. Y por eso quiero empezar, porque los apóstoles entendieron esa enseñanza y no se movieron y se mantuvieron por 10 días más, unánimes juntos, como ahorita mirábamos, hasta que fueron revestidos del poder de lo alto. Y sus vidas y la historia de la humanidad cambió ese día. Ese día que por más de 1000 años, todos los años celebraban en Jerusalén, desde que Dios le dijo en Éxodo 19 a Moisés, en el tercer mes, después de que prepárame el pueblo, llevaban 47 días de haber salido de Egipto, y Dios le dice en el día 47 a Moisés, dile al pueblo que dentro de 3 días yo voy a descender sobre el monte. Y descendió, y esa visitación que está escrita en Éxodo 19 es tan gloriosa, tan poderosa, porque vino una nube espesa y el sonido del shofar aumentaba y la voz de Dios se incrementaba,
y los relámpagos y los truenos y el monte humeaba, y entonces no vino un cielito azul y unas nubecitas azul clarito, sino era una espesa nube y la gloria de Dios y rayos y centellas, y él hablaba hasta que el pueblo dijo: no, que no nos hable de Dios. Y qué equivocación tan tremenda, porque tuvimos que esperar más de 1000 años para que él volviera a hablar de una manera tan gloriosa en esta fiesta del Pentecostés o del Shavuot, de la semana que por más de 1000 años en Jerusalén se celebraba. Y los apóstoles fueron revestidos de ese poder, y un día Pedro está orando en el libro de los Hechos capítulo 10, y él está contando cómo está orando, y de pronto le dice, tiene visión de que tiene que acompañar a Cornelio, y acorto la historia él llega donde Cornelio y no tenía nada de protocolo ni de delicadeza, y Cornelio todo lindo, le había reunido toda la familia, los amigos, y le había dicho: un ángel me dijo que mandara por usted, Pedro, y por eso lo mandé a traer. Y Pedro dice: sí, Cornelio, mucho gusto, usted sabe cuán abominable es para un judío entrar en su casa, pero aquí estoy. Y empieza, yo creo que no pasan 30 segundos, y yo calculo que son 10 frases las que Pedro da. Y una de las frases que Pedro da es: nosotros vimos y nosotros fuimos testigos de cómo Dios, Jehová nuestro Dios, ungió con Espíritu Santo y poder a Jesús de Nazaret, y cómo él anduvo haciendo el bien y sanando a los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y la reflexión es: ¿para qué la unción? ¿Para qué la queremos? Porque vamos a sumergirnos en el poder de Dios. Y es para un solo propósito, y es que ayudemos a los que están oprimidos por el diablo. Y empezando por nosotros. Yo siempre me acuerdo de las instrucciones cuando usted se monta en un avión y le explican que si el avión tiene algún accidente, van a caer unas máscaras de oxígeno, y la advertencia que le dan es: póngase usted primero la máscara antes de intentar ayudar a otros. Y yo creo que esa es la unción. Y yo quiero ir a la presentación, voy a ir a abrir acá un momentico. Espero que no se me desbarate esto. Y hay un texto en el original que dice: cómo Jehová ungió con Ruach Kodesh y con el poder a Yeshua de Nazaret, y cómo anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por Hasatán, porque Jehová estaba con él. Y hay otro texto que quiero colocar de introducción, el que está en Gálatas capítulo 3, verso 13 y 14, es muy conocido por todos nosotros. Cristo nos redimió de una maldición. ¿Quién sabe eso, cierto? Hecho por nosotros maldición, porque escrito está: maldito es todo el que es colgado en un madero. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Y yo quiero que tengamos estos dos textos en mente. El primero, como les dije, es para que nosotros entendamos por qué yo quiero la unción. Isaías 61 dice que el Espíritu de Jehová está sobre ti para que te ungió Jehová, para que vayas y lleves buenas nuevas y sanes a los oprimidos, y a los que están en las cárceles los saques, y a los que están enfermos, y cambiarás el lamento en gozo, y reedificarán ruinas antiguas. Siempre tiene que ver con hacer cosas que transformen nuestra vida y que liberten nuestras vidas. ¿Y de qué es que nos va a libertar el poder de Dios en nuestras vidas? Para lo mismo que usó al Señor Jesús,
para quitarnos las opresiones de encima, para poder romper con la autoridad que Él nos da y el poder del cielo toda maldición que haya venido sobre nuestras vidas. Hay algo que puse ahí en la presentación y el resumen es que somos redimidos por de la maldición para que la bendición de Abraham nos alcance. Eso es. Jesús lo resumió diciendo: yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Y una vez una mujer de Dios anciana, un día me estaba dando una consejería y me hizo una pregunta y me dijo: ¿usted vive una vida en abundancia? Y me empezó a tocar varias áreas de mi vida. Y la verdad, asistí a la iglesia y serví a la iglesia, pero no tenía vida en abundancia en muchas áreas de mi vida. Y a veces luchamos con algunas áreas de nuestra vida. Y a mí me gusta hablar y predicar del entendimiento, y quiero hoy poner un entendimiento de lo que significa un cimiento para entender un poco de qué es lo que Dios quiere que hablamos, de qué tenemos que ser libres. La Biblia dice que en los postreros tiempos será como en los tiempos de Noé, que no entendieron. Y Daniel dice que proféticamente los entendidos en los postreros tiempos tendremos que resplandecer. Y Jesús, cuando sus discípulos les dicen: ¿y cuándo será esto?, Él les dice: cuidado, porque en los postreros tiempos los van a engañar. Así que el pueblo de Dios tiene que ser muy entendido en lo que Dios quiere que hagamos, y tenemos que tener un entendimiento. Y el entendimiento, si me ponen el siguiente por favor, el entendimiento que quiero que pongamos nosotros en nuestra mente, en nuestro corazón. Yo puse ahí Éxodo capítulo 32, 33 y 34. Porque es impresionante, repito, de Éxodo 19 comienza una historia, y Éxodo 20 vienen los 10 mandamientos, y luego viene una serie de instrucciones y leyes específicas que Dios nos da. Pero en el capítulo 32 cambia una historia. Moisés ha subido al monte y el pueblo le dice a Aarón: mira, este man, ¿qué le pasó? Tenemos que construirnos un ídolo, invocar un Dios, un intercesor, porque no sabemos qué le pasó a Moisés. Y dice textualmente que ellos quisieron levantar fiesta a Dios. Y se hicieron un becerro y empezaron a alabar y a cantar. Y mientras Dios estaba dando las primeras tablas escritas por su misma palabra, por su mismo dedo, la palabra a Moisés, y de pronto Moisés con Josué su siervo descienden, y Josué todo inocente, todo lindo, dice: ay, como que están alabando, ¿no? Y Moisés dice: no, chino, eso no es así. Pero lo que más me impacta de la reacción de Moisés es que rompe las tablas. Y para mí es tremendo, porque se quedaron en ese instante sin palabra. Y hay muchas veces que nos quedamos sin la palabra que Dios nos quiere dar. Entonces el capítulo 32 termina que Moisés hace polvo el becerro y lo echa al agua y les da de beber. Y yo digo, si un pastor en ese tiempo hiciera algo así parecido, nos entutalearían, ¿cierto? ¡Qué tremendo! Pero el capítulo 33 a mí me encanta, porque es una conversación entre Dios y Moisés, y el 34. En el 33, mírenme con atención, Dios mismo le dice a Moisés: bueno, entonces, ese pueblo que usted sacó, y Moisés le dice: ¿mi pueblo no es su pueblo? Y Dios le dice: entonces le voy a enviar el ángel ahí para que lo acompañe. Moisés dice: no, venga, no, pero en eso no habíamos quedado. ¿Cuál ángel? Nosotros hablamos de tu presencia. Y la conversación entre Dios y Moisés es gloriosa, porque Moisés le dice: por favor, es tu presencia la que necesitamos. Y tú me has dicho que yo he hallado gracia delante de ti. Pero hay dos cosas fundamentales para todos los pastores y líderes de barcas y demás. Yo sé que aquí hay un liderazgo muy lindo, pero hay dos cosas que Moisés le dice a Dios, y le dice: tú no me has dicho con quién voy a ir.
ni tú me has mostrado el camino. Así que si yo he hallado gracia delante de ti, dime esas dos cosas. Y yo he aprendido que uno en la vida tiene que, lo primero en ese encierro con el Espíritu de Dios, es Dios, ¿y con quién lo voy a hacer? Porque Moisés resumió en Deuteronomio 1, y yo solo no pude. Y entendí que uno en la vida solo no puede, pero tiene que ser guiado por el Espíritu de Dios. ¿Con quién lo voy a hacer? ¿Y cuál es el camino que tú me vas a enseñar? Entonces es cuando Dios le dice en esa conversación a Moisés: mi presencia irá contigo y te daré descanso. Y Moisés dice: ok, si tu presencia no ha de ir conmigo, con nosotros, entonces no iremos. Mejor dicho, ni nos movamos. ¿Recuerdan lo que Jesús les dijo? Lo mismo. Si no tenemos la certeza de que la gloria, el poder, la manifestación de Él está en nuestras vidas, ¿para qué hacer cosas? Yo aprendí que uno en la vida tiene la tendencia a hacer cosas muy bonitas que Dios nunca le mandó a hacer, pero son tan bonitas. Y uno gasta años y vida haciendo cosas bonitas que Dios nunca le mandó a hacer. ¿Qué es lo que Dios quiere hacer con tu vida? Lo que Jesús le dijo a sus discípulos es lo mismo que Moisés y Dios acordaron: no me voy a mover si tu presencia no está, si tu poder no está, si tu manifestación no está. Y eso tiene que ser el primer cimiento en nuestra vida con Dios. Tenemos que generar un cambio. Una vez conocimos una mujer de Dios muy grande, muy famosa. Y yo la veía con tanta bendición, y un día Clara y yo le dijimos: ven, ¿y cuál es una de las llaves esas del éxito de tu ministerio? Y nunca se me ha olvidado dos cosas que ella nos enseñó y nos compartió. Ella dijo dos cosas, José y Clara. Uno, siempre le pido a Dios que me revele su voluntad. Y yo no me muevo si no estoy segura que Dios me está hablando de específico y que es la voluntad de Dios la que yo estoy haciendo. ¿Y cuál es la segunda? Que me dé valor para hacerla. ¿Cuántas veces Dios nos dice cosas, pero el pavor y el miedo y el qué dirán y las costumbres y las tradiciones y los conceptos y los esquemas y los paradigmas nos impiden cumplir con la voluntad de Dios? Y eso es lo que Dios y Jesús les enseñó a sus discípulos, diciendo: yo les voy a enseñar cosas nuevas, diferentes. Ustedes nunca las han experimentado. Ustedes han estado conmigo, yo he estado con ustedes, pero les conviene que yo me vaya, porque ahora vendrá el poder y verán cosas. Y se imagina a Pedro caminando, y le ponían los enfermos para que la sombra los sanara. ¿Cuándo había visto Pedro eso en su vida? Yo digo que yo vengo de una tradición muy religiosa, y una de las primeras cosas que Dios me tuvo que renovar es que yo estudié historia sagrada en el colegio. Y cuando yo llegué a la Biblia, yo la seguía mirando como una historia sagrada bonita. Ve esta historia tan bonita. Y a veces se nos vuelve la Biblia historias sagradas y no el poder de Dios en nosotros hoy. ¿Estamos acá? Y eso es lo que yo he sentido compartir con ustedes. Entonces, en Éxodo 34, después de la conversación de que mi presencia irá contigo, entonces dice: y pasando Jehová, el verso 6 dice: y pasando Jehová por delante de él, proclamó, el mismo Jehová dijo: Jehová fuerte, misericordioso, piadoso, tardo para la ira y grande misericordia y verdad. Usted puede ver Dios presentándose, que se le presente a usted hoy y le diga: mucho gusto, yo soy Jehová tu Dios, ¿ok? Quiero que aprendas, y si me colocan ahí la listica, el siguiente por favor, quiero que aprendas de mí que soy eso. Ese soy yo. ¿Me puedes conocer? Estaba compartiendo con un hombre que está pasando por un proceso en su matrimonio, y anoche le estaba dando una consejería y le dije: lo más impactante es conocer quién es Dios, porque no conocemos quién es Dios.
Y la vida eterna es que te conozcan a ti, Padre, y crean en mí, a quien tú enviaste. Y dice Dios de él: yo soy fuerte, yo soy misericordioso, yo soy piadoso, yo soy tardo para la ira, yo soy grande en misericordia y verdad, y guardo misericordia a millares. Y ese es el diálogo entre él y Moisés. Pero lo que siguiente que dice la Biblia es una palabra que yo puse aparte, dice que perdona. El mismo Dios se está presentando y le está diciendo: mucho gusto, yo quiero que me conozcan, soy fuerte, soy grande, poderoso, misericordioso, pero perdono. Dice: yo perdono. Y ahí de siguiente hay una lista de lo que Él perdona, y eso es lo que yo quiero hablar en la lista. Dice: primero, yo perdono, ahí la lista. ¿Qué es lo que Dios dice ahí en la Biblia que Él perdona? Pueden leerlo en voz alta. Esa es la lista de lo que Él dice que Él perdona de nosotros. Él perdona la iniquidad, Él perdona la rebelión, Él perdona la transgresión, Él perdona el pecado, pero Él no tiene de ningún modo inocente al malvado, y visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Mucho gusto, yo soy su Dios. ¿Conocemos eso de Dios? Y entonces me encanta hacer la lista, porque yo encuentro que la Biblia está llena de lo que hoy llaman los ejecutivos checklists. Y si hay alguien experto en checklists, es Pablo. Léanse a Pablo. Por donde está Pablo, le dice: Timoteo, anote ahí, mijo, ti. ¿Sí? Características de los hombres de los últimos tiempos: tin, amadores de sí mismos, aborrecedores de los padres, y hay un checklist que usted dice: Padre, 1, 2, 3, 4. Pero me encanta este checklist, porque eso es lo que Dios dice de Él, para que nosotros entendamos. ¿Cuál es el verbo? Entender. ¿Cuál es el verbo? Entender. Y entonces, si vamos al checklist, vamos a ir rápidamente, porque sé que yo no pregunté hasta qué horas. Mi esposa me puso hoy la Biblia en audio y estábamos en Hechos de los Apóstoles, mientras ella se estaba terminando de arreglar para venir, y estaban diciendo: entonces Pablo, el primer día de la semana, o sea el sábado a las 6 de la tarde, empezó una reunión y empezó a predicar, y un loco le cogió el sueño y se cayó, y era como la medianoche, y el hombre ¡pum!, allá cayó. Y dice: y bueno, fueron ahí jugando, porque eso era lo más costumbre. Venga, ¿cómo hacemos para resucitarlo? Pues resucitémoslo. Y lo resucitaron, porque era algo como tan común en esa barca, resucitarlo, ¿cierto? Y dice: continuó Pedro hasta la madrugada, el texto que estabas escuchando. Y yo le dije: Clara, si ve, y tú cuando faltas un cuarto para las 8, tú me acosas que terminemos la reunión ya. Y estamos en esos tiempos del poder del Espíritu Santo. Y entonces hay un checklist. La primera palabra que quiero hablar es la iniquidad. Y hay una serie de palabras que acaba Dios de decirnos. ¿Qué es la iniquidad? Entonces, la iniquidad es la palabra en hebreo, hebel, que significa desviarse de hacer las cosas correctamente. Significa retorcer o pervertir intencionalmente. Significa hacer el mal. Significa desviación de lo que es justo y recto. Eso significa, son uno de los significados de la palabra. ¿Están tomando nota o fotos? Hoy en día yo veo en mi iglesia son la mayoría jóvenes, y lo que toman es fotos. Y ellos toman ahí, toman el celular, toman nota. Pero ya aprendí, cuando mi esposa predica, yo tomo la nota, usar foto, usar foto, y me quedo con el bosqueo. El pastor Aníbal también tiene el bosquejo, ¿cierto? Este es el envié. Si con toda libertad, si alguien lo quiere, lo pueden compartir. Pero también en griego está la palabra iniquidad, es anomia. Y esto es espectacular. La palabra anomia es sin ley, sin Torah, sin instrucción, en oposición al Creador. Y encontré un texto, que es que tengo mucho texto y entonces no quería saturarlos con más, pero encontré un texto, creo que es Números 15, 41 por allá, que dice que una persona era cortada del pueblo porque tenía en poco la palabra. Esa era una razón para ser desechado. Yo digo: Dios, entonces ¿cuántos seríamos desechados en este tiempo? Pero la iniquidad es muy importante que usted la entienda, porque ahorita vamos a ver el origen de la iniquidad.
Y resulta que fue mucho antes de la maldición. Recuerda cuando en Génesis Adán y Eva pecan y entonces Dios usa por primera vez la palabra maldita serás. Le dice la serpiente, maldita serás entre los animales del campo. Y Adán le dice, por cuanto escuchaste la voz de tu mujer y no escuchaste mi voz, maldita será la tierra por tu cabeza. Y la mujer sufrirás, tendrás hijos con dolor y el deseo de tu marido será sobre ti. Pero antes de eso hubo una iniquidad. Pero la segunda palabra que Dios dice que Él perdona es la rebelión. ¿Cuál es la segunda palabra? Rebelión. Hoy el mundo, la Biblia nos habla todo el tiempo de la rebelión. Nosotros éramos rebeldes contra Dios. Pablo dice que éramos enemigos de Dios en nuestra mente. ¿Puede creer usted eso? Por eso el arrepentimiento no llega si no hay un cambio de mentalidad, porque éramos enemigos de Dios en nuestra mente, en nuestros pensamientos. Ahorita vamos a ver más en Isaías 59 cómo las iniquidades nos apartan de Dios y tenemos pensamientos de iniquidad. Cuando Pablo está hablando a los corintios, le dice: las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, y derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento. Ahí empieza la guerra espiritual, en los pensamientos. Un concepto, una filosofía, alguna idea, algo que tú pienses que es así. Y siempre le digo a los muchachos, ¿qué es una altivez? Es algo muy sencillo. Una altivez es un pensamiento que está más alto que la Biblia. ¿Cuántas personas leen la Biblia y dicen, pero no? Y Dios, ¿en qué momento dijo Dios que eso era lo que Él quería? Entonces somos rebeldes por naturaleza. ¿Ha conocido usted personas rebeldes? Mire lo que dice la palabra rebelde: una revuelta organizada. Hijos que arman sindicatos en las casas. Algún cónyuge se reúne con sus hijos y arma sindicatos contra el otro cónyuge. Miembros de una barca que me dicen, congregaciones que se dividen porque alguien usó al espíritu de Absalón y le dijo: el rey, el pastor está ocupado, la pastora también, ellos viajan mucho, pero aquí está este pecho que decía, yo así los cuido. Pero nosotros no podemos ser los, yo no sé, es que a veces esa congregación es muy joven también. A Mr. Magoo, ¿se acuerdan de Mr. Magoo? Ese sellito y yo digo, en la vida no podemos ser Mr. Magoo, andamos por la vida cieguitos y no entendemos que de pronto se está moviendo un espíritu de rebelión, que alguien está organizando algo, y el espíritu de la rebelión, todo tiene una resistencia: la autoridad. Tú tienes que decirte: Señor, estoy luchando con ese esquema, yo tengo un problema con la autoridad. Entonces tienes que recibir liberación, tienes que romper cadenas, tienes que decirle: Señor, yo tengo. Pero también dice que no solamente hay iniquidad, rebelión, hay transgresión. Y la palabra transgresión, yo creo que los que están escuchando el mensaje me van siguiendo, ¿sí? Si no aparece, ustedes dicen no aparece. Y yo no sé a quién le dicen. Transgresión, mire, la palabra transgresión es una falacia, es una infidelidad, ser traicioneros. ¿Conoce personas no sea traicionero, dicen en el Tolima. Desleal, violación de un precepto, iniquidad, que es la raíz de todo, rebelión, transgresión. ¿Estamos acá? Pero dice pecado, también les perdono el pecado. Entonces, ¿qué significa la palabra pecado? El pecado es culpa, pena, castigo, ofensa, fallar, exceso, defecto. Eso es pecado. Y yo creo que a veces solo nos ocupamos del pecado y confesamos nuestros pecados, y el Espíritu Santo nos da convicción de pecado,
y tratamos solo con el pecado y se nos queda las otras cosas sin tratar. Cuando años atrás mi esposa empezó a hablarme de iniquidad y empezamos a estudiar sobre iniquidad y hacíamos campamentos de raíces de iniquidad, era solo buscando dónde está la fuente, el origen, por qué la gente peca. Porque hay una raíz, porque hay una tendencia a pecar en unas áreas. Hay personas que pecan en unas áreas, son rebeldes en otras áreas, pero traen culpa, pena, castigo porque pecan. La siguiente palabra es maldad. Y lo curioso es que está en Génesis 6 cuando dice, y ellos solo pensaban en hacer el mal. ¿Recuerdan en Génesis 6? Por eso vino el diluvio. Y la palabra maldad significa un mal moral y ético. Usted tiene que decir, Señor, ¿será que mis generaciones, recuerden lo que hablamos de la iniquidad hasta por la tercera y cuarta generación sobre los hijos de los hijos de los hijos? ¿Recuerdan? Nunca tratamos, yo le digo a las personas, tú tratas con tu pecado, pero has tratado con la herencia. Hay una cosa que yo aprendí de la herencia, es gratis, sea buena o mala, pero te llega gratuitamente. ¿La conoces? ¿Te ocupas de ella? Queremos pasar a otros niveles. Hace poco escuchamos la conferencia de un negro tremendo en Estados Unidos que nos habló de, hay niveles, decía el negro en la conferencia, hay niveles, hay niveles. Sí, hay niveles. Y yo espero que quieran pasar a ese otro nivel. Que usted diga, Señor, ¿a dónde me lleva la unción tuya? ¿A dónde tengo que estar quieto hasta que tú me digas en qué área de mi vida yo tengo que romper con lo que tengo que romper? Porque quiero ir a otro nivel. No quiero ser el mismo Pedro de antes, sino el que después de ser ungido, fue un hombre lleno de Dios. Ese Pablo que tuvo ese encuentro cara a cara con Jesús, pero fue lleno del poder de Dios. Aparece la palabra maldición. Y lo más curioso es que aparece cuando Jacob con su mamá están hablando de quitar la bendición y dice, no, ¿qué tal que mi papá se dé cuenta y me dé una maldición? Entonces la mamá, muy inteligente la mamá, que tu maldición sea sobre mí. ¿Qué significa la palabra maldición? Hablar de mala forma de alguien. Hablar mal. Por eso es que nunca se nos puede olvidar que solo hay una manera para bendecir, hablando. Lo primero que ocurre en Génesis, cuando Dios crea al hombre y a la mujer, dice, y los bendijo Dios y les dijo. Y los bendijo Dios y les dijo. Y de en adelante todos los patriarcas cogían a sus hijos y los bendecían y los bendecían y los bendecían, diciendo. Por eso cuando tú no eres, por eso Pedro, cuando Jesús miró a los 12, le dijo, ustedes también se quieren ir. Pedro le dice, ¿y a dónde iremos, Señor? Solo en ti hay palabras de vida eterna. Porque maldecir es hablar mal, y la maldición viene sobre los desobedientes de Dios, de Jehová nuestro Dios. Amén. Pero miren esta palabra que me impactó mucho. Y yo espero que usted tome fotos o tome nota. Porque es la palabra maldito. Y la palabra maldito es tremenda. Mire lo que dice. La palabra maldito significa abominar, maldecir severamente. ¿Qué fue lo que dijo Dios? Maldita será la tierra por tu causa. ¿Recuerdan? Amarrar con hechizos. ¿Hay alguien que estuvo en la brujería? Usan mucho esa palabra. Vamos a hacerle un amarre. Hombres y mujeres de Dios, estamos en una guerra espiritual. Los poderes satánicos se han desatado como nunca proféticamente, porque solo se está cumpliendo la palabra. Pero necesitamos un pueblo ungido que sepa ir contra los poderes del infierno. Por eso le puse el título a esta primera parte, es el entendimiento. El entendimiento es contra quién estamos peleando.
Lean Hechos de los Apóstoles y verán cómo evangelizaban. Pablo llegaba a evangelizar al procónsul y una niña ahí adivina y decía: eso no sirve de acá. Y aparecía el mago también a intervenir. ¿Y qué hacía Pablo? Hijo del mal, hijo del diablo, ¿hasta cuándo no pararás de estorbar los planes del Dios vivo? Quedarás ciego. Y ¡pum!, quedaba ciego. Eran hombres y mujeres llenos del poder de Dios, de una unción de poder, porque conocían la potestad de Éfeso. Eran miles y cientos de miles. La diosa Diana oró, que cantaron y repitieron: Diana de los Efesios, Diana de los Efesios, Diana de los Efesios. Y toda la región venían miles y cientos de miles a adorar. Y ahí entró Pablo. Y dice la historia que entró Juan, anciano, y se paró en el templo y dijo: que se destruya este templo. Y ¡pum! Porque no sabemos. Las personas que nos llegan, recuerden qué era lo que Jesús hacía: hacer los bienes y sanando ¿a quiénes? A los oprimidos por Hasatán, por el diablo, porque Jehová, el Dios, estaba con él. ¿Qué es lo que nos llegan? Oprimidos. ¿Cómo estamos? Oprimidos. Y tenemos que orar y decir: Señor, ¿qué opresión hay? Entró una opresión en mi alma, en mi corazón, en mi mente. Se me quitó la fuerza, he perdido la fe, estoy con alguna enfermedad. ¿Qué es lo que pasó en mis finanzas? ¿Por qué ya no me fluyen las cosas? ¿Por qué el desánimo entró en mi vida? ¿Por qué los temores que antes ya no tenía ahora han vuelto? ¿Qué está pasando? Que hay una confrontación de maldición porque hay hechizos. Porque maldito quiere decir cercar con obstáculos. Porque una persona maldita es aquel que hace a alguien incapaz para resistir. Miren ese significado tan tremendo. ¿Conoce usted personas que se sienten incapaces? Siempre que hablo con hombres en consejería, especialmente en su vida financiera, me dicen: pastor, no sé qué me pasa, no se me ocurre nada, ando confundido. Jeremías capítulo 3 dice que a causa de la confusión nuestros padres perdieron sus tierras, sus ganados y sus propiedades. Porque es un demonio de confusión. Porque es un espíritu que está atando a la vida para que no puedan resistir lo que tienen que resistir. Son personas inmovilizadas para que no tengan fuerza. ¿Recuerda a Balac y Balán? ¿Para qué lo contrató? Para que maldijera a Israel. ¿Qué quería él? Que no se defendieran, que no tuvieran fuerza y para derrotarlos. Entonces tu fuerza tiene que ser recuperada. Usted tiene que levantarse todos los días con el fuego de Dios, con el poder de Dios. No es la circunstancia, no es el momento en que estamos pasando. Eso no tiene nada que ver con un hombre y una mujer de Dios. Si tú buscas la unción del Espíritu, tú tienes que decir: Señor, ¿para qué es esta unción que estoy pidiendo? Tengo que romper mis cadenas. Tengo que romper con las ataduras familiares. Tengo que romper con lo que hay en mi ciudad, en mi barca, en mi barrio. Tengo que pararme como el hombre, la mujer de Dios para esta ciudad, para esta nación donde Dios se haya puesto. Nosotros somos la única respuesta. A mí cuando me dicen: pastor, ¿qué pasó con esto? ¿Qué pasó con esto? Me duele responder: la sal pierde su sabor. Porque perdimos la unción, el poder, la autoridad. Entonces la pregunta es que en el Edén todo era maravilloso. El capítulo 1 y 2 son de los más gloriosos, de lo que más me encanta predicar, de Génesis 1 y 2. Pero aparece Génesis 3, con que Dios se dijo. Fue mi primera frase de la serpiente, la más astuta de los animales: con que Dios te dijo. Y luego le dice una mentira: que no pueden comer de ningún árbol del huerto. Eva le dijo: no, de solo uno no. Mentira. Eso es porque Dios no quiere que sean ustedes iguales a Él. Y entonces Eva vio, codició, tomó, comió y dio.
Y ahí lo perdieron todo. Entonces dice, ¿y de dónde apareció esa maldad? Ese diablo, esa serpiente. Entonces vamos al segundo punto, que es el origen. El origen, he leído algunos textos, están en su Biblia. Yo solo saqué el checklist. Bueno, ahí me está haciendo entender, una predicación moderna, checklist. Y en Ezequiel 28, del 11 al 19, hay un checklist. Y vamos por partes. Está Dios hablando. Dice, y Dios habló al que era el lucero de la mañana. Y le dijo, escuchen lo que le dijo. Tú eras el sello de la perfección. Eso está en Ezequiel 28. Tú eras lleno de sabiduría. Tú estabas acabado de hermosura. De toda piedra preciosa era tu vestuario. Y ahí está la lista de las piedras. Tamboriles y flautas en el día de tu creación. Querubín grande y protector. Perfecto en todos tus caminos. ¿Quieres seguir leyendo? Siguiente. Ojalá subrayen, aquí se me olvidó subrayar. ¿Hasta qué? Dice Dios. Eras perfecto, eras lleno de sabiduría, era lo más hermoso, entre flautas y tamboriles fuiste creado, te paseabas y todo, te alababas, sonabas, eso, la música era tu ADN. ¿Hasta qué? De pronto tú vas bien en la vida, feliz. ¿Hasta qué? Hasta que algo pasa. Hasta que la tentación llega. ¿Y qué es lo que hace? Hasta que se halló en ti maldad. En el cielo, la maldad, la creación hermosa, perfecta. Halló maldad. A causa de la multitud de contrataciones, fuiste lleno de iniquidad. ¿De qué fue lleno? ¿De qué fue lleno? De iniquidad. En el cielo estaba bien. Y de pronto la iniquidad llegó. Por eso estaba mucho antes que el pecado. Estaba mucho antes que la rebelión. Estaba mucho antes que la transgresión. La iniquidad llegó. Y la iniquidad, entonces pecaste. Y se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Corrompiste tu sabiduría. Profanaste el santuario con maldades e iniquidad. Yo mientras se hacía este checklist decía, Señor, guárdanos, Dios. Con razón, qué camello es que Dios nos bendiga. Es que es tan fácil esa iniquidad que está ahí, que de pronto Dios nos empieza medio a usar y a bendecir y empieza a enaltecerse el corazón, a corromperse la sabiduría, a profanar el santuario. Cuando estaba leyendo, estudiando, haciendo este estudio, me impactó que esa fue la exhortación y el juicio de Dios para Elí con sus hijos, porque tú no estorbaste la iniquidad de tus hijos, no los estorbaste y la iniquidad te llegó. Cuando Elías llega a visitar a la viuda y el hijo se le está muriendo, se le muere, él dice, ¿acaso me han visitado las iniquidades? Dice la viuda. Oye, ellos tenían una conciencia de las iniquidades, cosa que de pronto nosotros no tenemos claro. ¿Cómo fue ese origen?
sobre la tierra. Espanto será, siempre dejarás de ser. Y ese es el juicio final para Satanás, al final del Apocalipsis. Será echado también y será vencido. Pero ahora hay todavía una pelea, dice Apocalipsis 12. Hay pelea ahí hasta que Miguel lo va a destruir, pero todavía está acusando. Y por eso es que solo Jesús puede quitar los sellos y abrir el libro, porque era el documento legal que Adán al pecar le dio a Satanás. La tercera parte, quiero hablar de lo que es un diagnóstico que encontré en Isaías 59. Yo no sé si está abriendo su Biblia. Yo encontré este capítulo y dije, ¿qué hago? ¿Hago el chelis o pongo el capítulo? Y entonces me decidí por poner el capítulo. Amén. Me decidí por poner el capítulo. ¿Están listos? Isaías 59. Usted puede abrir su Biblia y lo vamos a encontrar. Y yo creo que es diagnóstico y promesa, porque me impactó como el profeta Isaías tiene una descripción de lo que Israel estaba sufriendo en ese tiempo, los pecados que estaban cometiendo, las iniquidades que estaban cometiendo, la raíz de los problemas. Pero termina el capítulo con una promesa espectacular que usted espero que la agarre para su vida. Amén. Y vamos a empezar. Y vamos, si le gusta leer la Biblia, me encanta leerla en voz alta. Y dice: he aquí, no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. ¿Quién dice amén? ¿Me lo pueden recibir otra vez? Dice: no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Amén. ¿Quién dice eso? No se ha cortado. Pero hay unas raíces. Dice pero. Alguien me enseñó que cuando en la Biblia aparece un pero, se borra lo anterior. Dice pero. ¿Cuál pero? Vuestras, fuerte, diga, vuestras iniquidades han hecho división entre ustedes y Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. ¿Estamos entendiendo? Espero que esta palabra le dé un cimiento para lo que vamos a orar. Amén. O sea, ¿qué es lo que Dios dice? Que las iniquidades, lo que genera distanciamiento. Hombres y mujeres de Dios empiezan apasionados, empiezan buscando la palabra, buscando la unción, y un día su agenda se les llena y hay distanciamiento con Dios. Y de pronto llega el tentador a tentar, y el pecado hace que ya no haya oído para oír. Porque vuestras manos están contaminadas de sangre, vuestros dedos ¿de qué? De iniquidad, vuestros labios pronuncian mentira, habla maldad vuestra lengua. ¿Sí ve el peligro de la mentira? Cuando Jetro visita a Moisés, le dice: hombres de verdad, busca hombres veraces, rodéese hombres de virtud, hombres de verdad, hombres aborrecedores de la avaricia, hombres temerosos de Dios. Por jefes, por líderes. Siguiente, por favor. No hay quien clame por justicia. Recuerden que iniquidad tenía que ver con la injusticia. Ni quien juzgue por la verdad. Confían en vanidad, hablan vanidades, conciben maldades y dan a luz. Fuerte, dan a luz. Me está siguiendo. Estoy leyendo la Biblia solamente. Incuban, esto lo leí hace años atrás en un libro, y a mí me impacta ese texto de: incuban huevos de áspides, tejen telas de arañas, y el que comiere de sus huevos morirá, y si los apretaren saldrán víboras. Tremendo. Sus telas no servirán para vestir, ni sus obras serán cubiertas. Sus obras son obras, fuerte, sus obras son obras. Hacemos muchas obras, y obra de rapiña entre sus manos. Sus pies corren al mar, se apresuran para derramar la sangre inocente. Sus pensamientos, es ahí donde yo quiero que usted subraye su Biblia. Sus pensamientos de iniquidad. ¿Qué es lo que dice de los pensamientos?
Pensamientos de iniquidad, destrucción y quebrantamiento hay en sus caminos. No conocieron camino de paz, de justicia en sus caminos. Sus veredas son torcidas. Cualquiera que por ellas fuere no conocerá paz. Por eso se alejó de ustedes la justicia y no les alcanzó la rectitud. Esperamos luz y aquí tinieblas, resplandores y andamos en oscuridad. Palpamos la pared como ciegos, andamos a tientas como sin ojos. Tropezamos a mediodía como de noche, estamos en lugares oscuros como muertos, gruñimos como osos todos nosotros, gemimos lastimeramente como palomas, esperamos justicia y no hay salvación y se alejó, porque nuestras rebeliones se han multiplicado. Y nuestros pecados han atestiguado. ¿Vieron las palabras? Iniquidad, rebelión, pecado, maldad. Porque con nosotros están nuestras iniquidades y conocemos nuestros pecados. Prevaricar, mentir contra Jehová, el apartarse de en pos de nuestro Dios, el hablar calumnia y rebelión, y concebir y proferir de corazón palabras de mentira. El derecho se retiró, la justicia se puso lejos, porque la verdad tropezó en la plaza y la equidad no pudo venir. Y la verdad fue detenida, y el que se apartó del mal fue puesto en prisión, y lo vio Jehová y desagradó a sus ojos, porque pereció el derecho y vio que no había. De aquí en adelante es precioso. Y vio que no había hombre y se maravilló de que no hubiera quien se interpusiese. ¿A quién le gustaría hoy interponerse hoy delante de Dios? Eso es lo que Dios me dijo, que tú y yo hoy tenemos que estar delante de Dios. Lea Esdras 9 y lea Daniel 9. Ellos oran por las iniquidades de sus padres, de sus abuelos, de sus reyes, de sus príncipes, por las iniquidades. Y Dios está diciendo, ¿quiere alguien interponerse, ponerse a favor, ponerse en el camino? Y ese es el texto que cita luego Pablo cuando habla de la armadura de Dios. Pues de justicia se vistió como de una coraza, con yelmo de salvación en su cabeza. Tomó ropa de venganza por vestidura y se cubrió de celo como de manto, como para vindicación, como para retribuir con ira a sus enemigos y dar el pago a los adversarios, el pago de la cosa. Temerán desde el occidente el nombre de Jehová, y desde el nacimiento del sol su gloria, porque vendrá el enemigo como río, mas el espíritu de Jehová levantará bandera contra él. Denle un aplauso a Jesús. Esa es la promesa que traigo para esta casa, que aunque el enemigo venga como río, el Espíritu levantará bandera, y vendrá el Redentor a Sión, y a los que se volvieren de la iniquidad en Jacob, dice Jehová, y este será mi pacto. ¿Está listo? ¿Está listo? Y este será mi pacto. 2 puntos. ¿Cuál será el pacto? El Espíritu mío que está sobre ti, y mis palabras que puse en tu boca no faltarán de tu boca, ni de tu boca de tus hijos, ni de la boca de los hijos de tus hijos, dijo Jehová, desde ahora y para siempre. Eso es lo que les quiero decir. Hay rebelión, hay iniquidad, pero hay alguien aquí que se interponga para que el poder de Dios opere en su vida, para que aunque el enemigo venga como río, el Espíritu levantará bandera. Y tú te levantarás de pie, y nunca faltará esta palabra en tu boca, ni en la boca de tus hijos, ni en los hijos de tus hijos de tus hijos. Esa es la promesa que Dios tiene para nuestras vidas. Por eso hay que buscarlo de día y de noche, que el Espíritu venga y que se detenga el río que viene del enemigo, y que cese la iniquidad, que cese la rebelión. Y solo para que lean por información, áreas en las que quiere Dios liberarnos. Y un día me puse a mirar Deuteronomio 28 cuando habla de las bendiciones y las maldiciones. No sé, yo creo que todos lo conocen ese texto. Pero encontré que hay varias áreas y solo quiero leerlas rápidamente. Área financiera. Deuteronomio 28. Mire lo que dicen.
Versos 17 y 18 dice que maldita será tu canasta, maldito el fruto de tu tierra, la cría de tus vacas y de tus ovejas. Versos 23 y 24, los cielos serán de bronce, la tierra de hierro, polvo y ceniza serán por lluvia. El verso 31 dice que los bueyes y los asnos tú no los podrás disfrutar y las ovejas estarán perdidas. El verso 38 al 40 dice que muchos sembraremos y poco cosecharemos. Yo espero que estés mirando si hay algo que te toca a tu vida. Los frutos serán consumidos por la langosta, dice el verso 42. El verso 44 dice que estaremos pidiendo prestado todo el tiempo. Fracaso y que estaremos por cola y no por cabeza. La segunda área que estaba hablando de Deuteronomio es el área emocional. Y en el área emocional, ahí hay la foto de un hombre desesperado. Verso 20 dice que vendrá quebranto y asombro, que estaremos derrotados ante los enemigos por humillación y frustración. Si tú te sientes así. El verso 28 y 29 dice que habrá locura, ceguera, confusión, turbación de espíritu y opresión. El verso 33 y 34 dice que hay opresión, quebranto y loquera. El verso 37 dice que seremos motivo de horror y de burla, de menosprecio. El verso 43 dice que habrá opresión y que descenderás muy bajo. El verso 50 dice que nadie nos respetará. Al final del capítulo, el verso 65 al 67 dice: serás sin descanso, no tendrás reposo, tu corazón andará temeroso, desfalleciendo tus ojos, tristeza del alma, tu vida será como que pende de un hilo, sin seguridad, miedo del corazón. Mire el área física sobre las enfermedades. Eso sí que es un problema hoy en día, aún dolorosamente dentro del pueblo de Dios, la enfermedad. Dice el verso 22 que el mismo Dios mandará tisis, fiebre, inflamación, ardor, sequía, calamidad repentina. Verso 27, úlcera, tumores, sarna, comezón. Verso 35, maligna póstula en rodillas y piernas sin curación. Mire el área familiar. El área familiar dice que, verso 30, que tú te comprometerás con una mujer y otro tomará tu mujer. Las casas no serán habitadas ni disfrutarás las viñas. Verso 32 dice que los hijos, mirarás que tus hijos están en esclavitud, en desfallecimiento, sin fuerza. Verso 41 es tremendo, dice que hijos e hijas engendrarás, pero no serán para ti porque irán en cautiverio, dice la Biblia. Enemistad y odio familiar, malos ojos. Y por último, el área espiritual. Y el área espiritual dice al final, verso 36, que irán cautivos a otros países y servirán a otros dioses de idolatría, de palo y de piedra. Y verso 62 dice: pocos en número, arruinados, destruidos, arrancados de la tierra, esparcidos por los pueblos. Pero como siempre, bueno, ¿y cuál es la solución? Y la solución está en estos 4 versos que anoté. El Salmo 32 dice: mi pecado te declaré, no encubrí mi iniquidad, confesaré mis pecados, arrepentimiento. Romanos 6 dice: no presentar nuestros miembros para iniquidad, presentarnos para santidad. Segunda de Timoteo dice que debemos apartarnos de iniquidad y confesar a Yeshua como nuestro Salvador y nuestro Señor. Y Pablo escribe a Tito y le dice que renuncien a la impiedad y a los deseos mundanos, que vivamos sobria, justa y piadosamente, y que aguardemos la gloriosa manifestación de nuestro Salvador y hacer buenas obras. Quiero que inclines tu rostro por un minuto. Quiero que te pongas de pie, deja tus cosas ahí en la silla. Yo empecé diciendo que Jesús dio una instrucción que no nos moviéramos hasta ser revestidos del poder de lo alto. Los pastores han convocado esta convención este fin de semana. Yo quiero que esta palabra tú la tomes para tu vida. Levanta tus manos lo más alto que puedas
Y si tú quieres, algo te habló el Espíritu de Dios, solo quiero que tú hables por unos minutos con Él. Padre, estamos delante de ti, Señor. Tu palabra ha sido predicada, Señor. El cimiento ha sido colocado, Padre. Señor, lo único que anhelamos es ser ungidos por ti. Vamos, levanta esa voz lo más alto que tú puedas. Y empiezas a anhelar el poder de Dios. Milagros, prodigios, señales, maravillas. Vamos, todos acá. Vamos, no pares de clamar. Dile, Señor, si hay alguna iniquidad, si hay algo que está en mi vida que no entiendo, Señor, si hay alguna herencia generacional que no he podido comprender, Dios, si tú me has traído alguna luz de lo que es mi estado emocional, espiritual, físico, mental, Señor, en mi casa, en mi congregación, con mis negocios, con mi familia, con el ministerio, Señor, yo te pido, Padre, en esta hora que haya una unción del cielo para romper toda cadena, para romper toda atadura. Vamos, levanta tu voz en autoridad. Tú eres el hombre y la mujer que Dios está buscando para este tiempo. Y aunque el enemigo venga como río, el Espíritu de Dios levantará bandera y tendrá el poder de Dios en tu boca. Así que, varón, abre tu boca. Mujer de Dios, abre tu boca. Ponte de pie como en pie de guerra y dile: hoy vengo contra todo poder de las tinieblas, en el nombre poderoso de Jesús, Yeshua el Mesías, por el poder de la sangre del Cordero. Hoy rompo toda maldición y toda atadura, toda maldición generacional, todo lo que Dios haya mostrado a mi vida esta noche. Vamos, vamos. Esto es una pelea individual. Es lo que Dios te mostró a ti. Hay rebelión, ha habido división. Hoy se quebranta el poder diabólico de la rebelión, de la transgresión, de la maldad, de la iniquidad. Si hay pecado oculto, sale a la luz en el nombre poderoso de Jesús. Señor, que tu poder venga sobre esta casa, sobre este ministerio, sobre cada congregación de la nación y fuera de la nación. Hoy, con la autoridad que tú me das, rompo toda cadena, rompo toda raíz de iniquidad, toda maldición generacional. Hoy se quebranta por el poder de esa palabra. Hoy se quebranta por el fuego de Dios que consume. Vamos, no pares de orar. Tienes que orar. Hay alguien que se pueda poner en la brecha hoy. Hay alguien que se pueda poner en pie. Hay alguien que pueda tomar la autoridad. Hay alguien que pueda romper hoy en el reino del Espíritu. Hoy cancelamos toda maldición de autoridades que en el pasado declararon sobre esta casa. Hoy tomamos la autoridad para cancelar todo decreto de muerte, todo decreto de estancamiento, toda maldición de división. Hoy se quebranta, hoy se destruye por el poder de Jesucristo. Hoy se destruye por el poder de la sangre de Jesús toda obra de las tinieblas, todo lo que está oculto, todo adormecimiento espiritual, toda obra satánica del corazón del ser humano. Hoy se quebranta toda murmuración, todo lo que se habla en lo oculto sale a la luz por el poder de la palabra, por el poder de la presencia. Levanta esas manos. Si Dios te habló algo de tu casa, cuando yo cuente 3, vas a orar por tu casa, vas a orar por tus antepasados, vas a orar por tus hijos. Vamos, 1, 2 y 3. Ahora levanta la voz y toma la autoridad. Coloca el apellido tuyo, el apellido de tu cónyuge. Vamos, levántala hoy. Hoy es día de poder y de gloria. Hoy se cancela maldiciones generacionales de aborto, de enfermedad, de pobreza, de escasez, de fracaso, de tristeza, de melancolía, de locura, de frustración. Hoy se destruye de cada familia en el nombre de Jesús. Sé que levanta tu voz. Se detiene todo río, se detiene todo río, se detiene todo río de iniquidad, se detiene toda raíz de maldad. Hoy se detiene por el poder de la obra de Jesús en la cruz, por el poder de la obra de Jesús en la cruz. Vamos, levanta tu voz.
Unda yaba yonda raba saye amanda. Josa yanda la ramboyeak sokama. Levanta esas manos, dile: Dios, quiero que me unjas como tú ungiste a Jesús de Nazaret, para hacer andando bienes y sanando a los oprimidos por el diablo. Vamos, levanta esa voz, dile: úngeme, Dios, rompe mis cadenas, rompe mis temores. Hoy vengo contra todo espíritu de temor, todo espíritu de inseguridad, todo espíritu de conformismo que ha venido destruyendo tu vida personal. Si el Espíritu de Dios te ha mostrado algo, cuando yo cuente hasta 3, por favor, das un grito de autoridad, de libertad sobre esos poderes del infierno. Amén. Sigue orando, sigue orando. Que el fuego venga, que el poder de Dios descienda, que el poder del cielo se abra. Hoy rompo toda cubierta de tinieblas que cubre las familias y que cubre las naciones. Hoy rompo todo cerrojo de hierro. Hoy se abre toda cárcel. Hoy se abre toda cárcel. Hoy se abre la tumba. Hoy se abre la cueva. Aquellos que están en cuevas, aquellos que están en tumbas, hoy resucitan por el poder del Dios viviente. A la voz de 3, 1, 2 y 3. Ahora, 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 ahora. Sé libre, sé libre, sé libre, sé libre, sé libre. Se rompe, se rompe. Destruye, destruye argumentos. Acta de decreto se destruye. Unda ayexojarra. Joxomeano rencosoboyo. Nunca se opción barreo. Tumperenga y no que sama choncaya. Tu voz al cielo, tu voz al cielo y tus manos al cielo. Unda hayanda. Eco familiar. Fukayaxo reando que axoco. Todo argumento del pasado es cancelado. Y aunque el enemigo haya venido como río, yo levantaré bandera. Fukayoxo morroncoyexo. Tobaxoma. Destruye toda obra del infierno, todo conjuro, todo hechizo, toda palabra de maldición es cancelada en el reino del Espíritu, en los aires de Colombia y de las naciones. Se destruye la maldición desatada, lo que les estaba impidiendo conquistar, multiplicar, retener, conservar, es destruido por el poder de la sangre de Yeshua el Mesías, por la obra de la cruz redentora y salvadora. Oxo morre en Cayoxo. Y que este fin de semana venga un de repente sobre sus vidas. Que venga el Espíritu de Dios como fuego sobre cada hombre y mujer. Que sean deshaciendo toda obra del infierno para la gloria de nuestro Señor Jesús. Amén.